Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo Ebenezer. Televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. Hay un motivo que de grande gozo, Cristo nos trajo la revelación, embadeciéndonos con su palabra, para librarnos de la tradición. Y estoy alegre, me aumenta el gozo, si pruebas tengo, triunfo me da. Y estoy enfermo, Cristo me sana, me da mi alma la seguridad. Hay un motivo que de grande gozo, Cristo nos trajo la revelación. Y estoy alegre, me aumenta el gozo, si pruebas tengo, triunfo me da. Y estoy enfermo, Cristo me sana, me da mi alma la seguridad. Yo me gozo en la lucha, yo me gozo en la prueba, yo me gozo en el dolor, aunque Satanás no quiera. Yo me gozo en la lucha, yo me gozo en la prueba, yo me gozo en el dolor, aunque Satanás no quiera. Gozo me da, gozo me da, yo canto porque Cristo Él me dio la libertad. Yo me gozo en la lucha, yo me gozo en la prueba, yo me gozo en el dolor, aunque Satanás no quiera. Yo me gozo en la lucha, yo me gozo en la prueba, yo me gozo en el dolor, aunque Satanás no quiera. Gozo me da, gozo me da, yo canto porque Cristo Él me dio la libertad. Gozo me da, gozo me da, yo canto porque Cristo Él me dio la libertad. Ven, 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 Espíritu Divino, ven, ven, ven. Ven, 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 Espíritu Divino. Yo me gozo en la prueba, yo me gozo en la prueba, yo me gozo en el dolor. Gozo me da, yo canto porque Cristo Él me dio la libertad. Gozo me da, yo canto porque Cristo Él me dio la libertad. Ven, 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 Espíritu
Espíritu divino, ven, 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 apodérate de mí. Ven, 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 Espíritu divino, ven, 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 apodérate de mí. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Aleluya, 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 loa a Dios. Aleluya, 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 aleluya. Loa a Dios, aleluya, loa a Dios. Loa a Dios, aleluya. Aleluya, 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 loa a Dios. Aleluya, 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 loa a Dios. Loa a Dios, aleluya, loa a Dios, aleluya, loa a Dios, aleluya, loa a Dios. Aleluya. ¿Cuántos lo alaban? Denle un aplauso al Señor. Bendito sea tu nombre para siempre. Aleluya. Dios los bendiga. Tengan muy buenas tardes, amigos y hermanos que están presenciando este servicio para la gloria del Señor. Deseamos que tengan una feliz tarde y que sea de beneficio espiritual para cada uno de ustedes estas palabras, estas cortas palabras que vamos a comunicarle en esta hora para la gloria y honra del Señor. Estamos aquí con un solo propósito, estamos aquí con una comisión de parte del Señor que es aprender, porque no estamos aquí solamente para que usted aprenda, no, todos vamos a aprender, porque todos somos enseñados del Señor. El Espíritu Santo por eso vino. Por eso el Señor envió eso, el Espíritu Santo, para que nos enseñe a cada uno de nosotros, nos enseña a nosotros que estamos acá de este lado y los enseña a ustedes que están de ese lado. Y por la gracia del Señor, por misericordia de Dios, es que estamos aquí en esta hora, no porque nosotros hayamos hecho algo, que seamos muy buena gente o hayamos hecho algo que nos merezcamos, algo para estar aquí, para tener este privilegio. No, nosotros no hicimos nada. Nosotros, cada cosa que hicimos, desde que nacimos hasta hoy en día, todas las cosas que hacemos humanamente, o lo que nosotros podamos hacer, eso no le sirve a Dios. Al contrario, eso el hombre que hace todo humanamente, eso que hace lo aleja más de Dios. Porque estamos vendidos al pecado, estamos sujetos a esa ley, a la ley del pecado. Por eso es que necesitamos el Espíritu Santo en nuestras vidas, para que Él nos guíe, como dice la palabra de Dios, a toda verdad. Para que Él sea quien nos diga y nos señale el camino, nos trace el camino que debemos recorrer, el por dónde que debemos caminar. Porque en lo natural nosotros siempre queremos los placeres, las cosas buenas, lo mejor, lo que estamos hablando humanamente, lo que nuestros ojos puedan ver. Pero Dios quiere darnos lo mejor, que es lo espiritual. Eso no lo puede ver usted con este ojo natural. Eso lo tiene que examinar, lo tiene que ver usted con sus ojos espirituales. Así es como verdaderamente usted va a poder percibir esas maravillas, esa herencia,
ese tesoro que Dios quiere darle a usted. Y por eso en esta hora estamos aquí con esa comisión de llevarle a usted la palabra. Si alguna cosa que nosotros digamos que esté fuera de la palabra, usted tiene todo el derecho a comunicarse con nosotros y decir, mire hermano, usted dijo algo, dijo esto y eso no es de acuerdo a la palabra. Está en todo el derecho. Pero por eso, siempre antes de comenzar el servicio o antes de comenzar a llevar la palabra, a recibir o a expresar lo que Dios nos ha revelado, hacemos una oración. ¿Para qué? Para que sea el mismo Señor. O sea, invocando el nombre del Señor, el Señor Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. A ese es el que tenemos que nosotros traer a la escena. ¿Y cómo logramos nosotros hacer que Dios se presente donde estamos, acá donde estamos nosotros y allí donde está usted? ¿Cómo se logra eso? Siguiendo las instrucciones del Señor, con reverencia, con respeto, con alabanza, con adoración, todo lo que le agrada al Señor, y allí estará el Señor para respaldar esa alabanza, para respaldar esa adoración, para respaldar esa reverencia. Entonces, porque si hacemos que Dios se agrade de lo que estamos haciendo nosotros para Él, entonces Él va a venir, Él va a estar presente para darle a usted que nos está viendo, para darle a usted esa revelación que usted necesita, porque esa revelación la necesitamos a cada momento. Esa medida que dice la palabra, la medida del don de Cristo. Hay una escritura que dice así en Efesios 4, y creo que es el versículo 6 por ahí. A la medida del don de Cristo. ¿Qué es eso? La revelación. Dios a cada momento, todo el tiempo, todos los días. Mucha gente dice, todos los días se aprenden cosas nuevas. Sí, amén. Pero llevándolo a la Biblia, todos los días Dios renueva su misericordia. Todos los días Dios nos revela la palabra. Todos los días Dios está pendiente de nosotros. Él conoce nuestras necesidades. Él sabe de qué cosas tenemos necesidad. Y usted podrá decir, bueno, yo necesito harina, necesito gas, necesito agua, necesito esto. No le estamos hablando de las cosas naturales. Las cosas naturales, sí, es cierto, las necesita y Dios le provee. Pero primeramente nosotros debemos buscar lo espiritual. O sea, examinarnos nosotros y pedirle eso a Dios. Si vemos que estamos flojeando en la oración, Señor, dame espíritu de oración. Si vemos que estamos flojeando en la lectura de la Biblia, en la lectura de los mensajes, pidámosle eso a Dios. Señor, dame un espíritu de lectura, Señor, que estoy flojeando. Cuando voy a leer, todo el día estoy tranquilo haciendo las demás cosas. Pero cuando voy a dedicarte un tiempo a ti, entonces me estoy muriendo de sueño. Me pegan una sueñera. Entonces, nosotros debemos examinarnos y atacar, porque ese es un punto débil. Ese es un portillo que se está abriendo allí. Y ese portillo es peligroso porque por ahí se mete el enemigo. Entonces el enemigo, por eso es que la gente cae en inconformismo. Porque ven cosas así y dicen, no, bueno, está bien, todo está bien. No, debemos atacar eso, debemos arreglar esas cosas. Entonces vemos que hay una falla, oremos al Señor. Señor, ayúdame en esto. Señor, hay estas cosas que yo he intentado, Señor, yo he hecho todo lo posible, pero no he podido. Entonces, necesito, Señor, de ti, necesito que tú me ayudes. Y ahí viene el Señor, con su mano poderosa, a ayudarlo o ayudarla. Y por eso estamos aquí en esta hora, para aprender todas esas cosas, para aprender las cosas que nosotros no ignoramos, cosas que no sabemos y que Dios quiere darnos a conocer, pero si nosotros nos resistimos, porque la mayoría de veces pasa eso, el Dios queriendo darnos su secreto, expresarnos su secreto, darnos las cosas ocultas de Él, pero nosotros nos resistimos. ¿Por qué? La palabra dice que es porque nos conformamos al mundo. Pero ¿qué tenemos que hacer? Transformarnos
como dice la Biblia allá en Romanos 12, capítulo 12, versículo 2. Transformar nuestra vida por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Eso es recibir la revelación que Dios quiere darnos para hoy, no la revelación del año pasado o de la década pasada o del siglo pasado o de cuando Moisés o de cuando Noé. No, es para hoy, la revelación para hoy. Porque muchos dicen, no, todo está revelado. Amén, sí, todo está revelado. Pero usted ha recibido esa revelación en su corazón. Entonces, si usted examina su vida y no está viviendo de acuerdo a la revelación, entonces algo está fallando. Debemos atacar ese punto. Debemos fortificar ese hueco que se quiere abrir ahí. Porque podemos caer en la cuneta, es peligroso. Podemos irnos a los extremos. Entonces debemos andar con la palabra siempre en línea recta. Siempre el Señor delante y nosotros atrás. Ni nos adelantemos ni nos quedemos mucho tampoco. No, siempre al paso del Señor, tras las huellas de Él. El Señor va dando paso, nosotros vamos detrás de Él. El Señor cruza en la esquina, nosotros también cruzamos. Porque pues, en una de esas que el Señor cruce, si estamos descuidados, estamos conformados al mundo, nosotros seguimos derecho. Y cuando vamos a ver, nos pasa lo que le pasó a María y a José. Cuando ya habían recorrido bastante trecho, empezaron a buscar al Señor Jesús y se les había quedado allá en Jerusalén. Tuvieron que devolverse a buscarlo. Entonces, a veces le pasa eso a uno mismo, le pasa esas cosas por no vigilar. En nuestra vida espiritual no vigilamos y cuando miramos a los lados, ¿y dónde está el Señor Jesucristo? Por ningún lado, estamos solos. El Espíritu Santo, sí, Él estaba en mí, pero no sé, se apagó. Como si no lo tuviera, porque está apagado. Bueno, devuélvase allá donde lo dejó. Allá usted tiene que examinarse. ¿Dónde dejó usted al Señor? Como María y José. ¿Dónde dejamos a Jesús? En Jerusalén. Y se regresaron a Jerusalén. Usted dice, usted se examina y dice, ¿dónde dejé al Señor Jesucristo? ¿Dónde dejé al Espíritu Santo? Fue allá, cuando lo resistí. Él me dio una orden y no la cumplí. Entonces voy a regresar allá. Voy a regresar allá y voy a hacer lo que el Señor me dijo. Y a pedirle perdón por no haberlo hecho de una vez. Entonces, ¿cómo se enciende nuevamente ese fuego del Espíritu Santo? Con las rodillas. Así es como se puede volver a encender ese fuego. Y bueno, vamos a entrar de una vez en el tema. Dios dándonos a conocer las cosas que no conocemos. Y para tomar una escritura como base, vamos a leer en el libro de Éxodo. Vamos a leer el capítulo 12, los primeros 13 versículos. Y luego, si el Señor lo permite, bueno, seguimos leyendo más adelante, pero tenemos otras escrituras aquí que podemos hablar sobre eso y podemos leerlas. Vamos a leer Éxodo, libro de Éxodo, capítulo 12, desde el versículo 1 hasta el 13. Dice la palabra del Señor, lo leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Y habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses, será este para vosotros el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero por la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere pequeña, que no baste a comer el cordero, entonces tomará a su vecino inmediato a su casa, al vecino de al lado, pues, por decirlo así. Y según el número de las personas, y cada uno conforme a su comer, echaréis la cuenta sobre el cordero. El cordero será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y habéis de guardarlo hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas.
en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levaduras, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego. Su cabeza con sus pies y sus intestinos. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. Y lo que habrá quedado hasta la mañana, habéis de quemarlo en el fuego. Y así habéis de comerlo, ceñidos vuestros lomos, vuestros zapatos en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente en la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así en los hombres como en las bestias. Así haré juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad, cuando heriré la tierra de Egipto. Amén. Vamos a leer hasta allí y vamos a hacer una oración. Lo invitamos a que nos acompañe en esta oración, que nos respalde con un amén esta oración que vamos a hacer para que todos entremos en la presencia del Señor. Oremos. Padre Santo, Dios bendito, Señor Jesucristo, grande, poderoso, santo eres tú, Señor. Te bendecimos, Señor, te exaltamos, te damos toda la gloria y la honra a ti, Señor. Todo este servicio, Señor, lo ponemos en tus manos, Señor. Que seas tú mismo, Señor, que seas tú mismo obrando, Señor, que seas tú mismo hablándole a cada corazón, a cada persona que está escuchándote, Señor, que seas tú mismo hablándole a su corazón, tú que conoces la necesidad de cada uno, dándole la respuesta a su pregunta, dándole la solución a su problema, hablándole individualmente, Señor, a cada uno de ellos. Y a mí mismo, Señor, me pongo en tus manos para que tú me uses, Señor, como una herramienta en tus manos para hablar tu palabra, para responder, Señor, por medio de mí, Señor, para que tú respondas, Señor, a cada pregunta, para que tú des solución a cada problema. Gracias, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo, Señor, pongo en tus manos, Señor, también a cada persona, hombre, mujer, niño, anciano, el que sea, Señor, lo pongo en tus manos, Señor. Cualquier problema que tenga, cualquier necesidad, cualquiera que sea, Señor, tú eres el Dios de lo imposible, Señor. Para nosotros estamos limitados, Señor. Para nosotros muchas veces hay cosas que son imposibles, pero para ti nada es imposible, Señor. Tú lo puedes todo, Señor. Gracias, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo, Señor, cualquiera que esté oyendo estas palabras, Señor, y se allegue a ti, Señor, con corazón humilde, con corazón dispuesto a recibirte, Señor, recíbelo, Padre. Que esa persona, hombre, mujer, niño o anciano, pueda experimentar, Señor, tus maravillas, tu espíritu, Señor, obrando, tu espíritu hablándole, tu espíritu haciendo la obra, Señor. Gracias, Padre. Que cada uno pueda entrar en el Espíritu Santo, Señor, que abra su corazón y le dé libertad a tu espíritu, Señor, para que entre allí a su corazón, le limpie todas esas cosas que son contrarias a ti, Señor, que no te agradan, pueda sacar todo eso, Señor. Ese es nuestro anhelo, Señor, y nuestra petición en el día de hoy. Tenemos muchas necesidades materiales, Señor. Podríamos pedirte muchas cosas, pero no, Señor. Tú las conoces todas. En esta hora queremos pedirte lo espiritual, Señor, y queremos darte las gracias por tu misericordia, por tu amor, por tu bondad, por todas las cosas buenas que nos das, Señor. Tal vez alguien se ponga a mirarnos nosotros. ¿Qué es lo que te da? Alguien podría decir, no, tengo muchas necesidades, Dios no me ha dado nada. Sí le ha dado, Señor, porque estamos vivos, Señor, estamos sanos, estamos experimentando, Señor, tu vida, experimentando tu amor, tu misericordia. Y por eso te damos gracias, Señor. Gracias, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo, Señor, te pedimos todo esto, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo,
nos ponemos nuevamente en tus manos y ponemos este servicio en tus manos, Señor, para la gloria y honra tuya, porque tú eres el mismo de ayer, hoy y siempre. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos todo, Señor. Amén. Gloria a Dios. Bueno, una vez más, vamos a darle la bienvenida. Si usted empezó a ver este servicio en este momento, bueno, le damos la bienvenida a la palabra, porque estamos aquí para eso. No estamos aquí para traerle a usted un concepto humano, un dogma de una iglesia. No, estamos aquí para traerle la palabra, para decirle a usted la verdad. Esa es nuestra comisión. Esa es la comisión que Dios nos dejó. Predicarle a usted la verdad, decirle a usted la verdad de la palabra. Que usted no, si usted cayó en un error o en una parte que le dijeron a usted algo que es contrario a la palabra, usted salga de ese error y usted entre a la palabra, entre a la verdad. Esa es nuestra comisión. No estamos aquí para que usted nos dé dinero, para hacernos conocidos suyos, para ser populares o que la gente nos conozca. No, nada de eso. Mientras menos nos conozcan, mejor. Y si nos conoce el Señor, con eso lo tenemos todo. Pero no solamente que lo conozca el Señor a usted, también la idea nuestra es que usted conozca al Señor, presentarle al Señor Jesucristo, al Dios hecho carne y luego espíritu. Y ese espíritu es el que usted tiene que dejar entrar en su vida, dejar que entre en su corazón, permitirle, porque Él está tocando la puerta. Lo dice en la Biblia, en el libro de Apocalipsis capítulo 3 versículo 20, que Él está a la puerta tocando. ¿Por qué razón está tocando? Porque la gente echaron fuera al Señor Jesús y metieron al mundo, en las iglesias, en sus vidas, en sus casas. Y es por eso que traemos esta palabra en el día de hoy. La palabra, hoy tenemos un subtítulo que es una sola palabra. Como es la palabra de Dios, es una sola palabra. Y esta palabra es la señal. Señal. La señal que usted debe tener en su vida. La señal que usted debe tener en su corazón. Porque esa señal es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo usted lo puede recibir en la carne. Usted siente algo en su cuerpo, que se le erizó el cuerpo. Ese es el Espíritu Santo, sí. Pero se puede ir otra vez. Se puede volver a ir. Usted tiene manifestaciones del Espíritu en su vida. Sí, ese es el Espíritu Santo, pero lo recibió en su espíritu. Y otra vez se puede ir otra vez. Se puede volver a ir. Pero donde no se va es cuando usted lo recibe en su corazón, en el alma. Ahí es cuando la persona es sellada, como dice la Biblia. El sello del Espíritu Santo. Cuando una persona recibe el sello del Espíritu Santo, entonces está recibiendo la vida de Dios. Ahí viene Dios a quedarse ahí, a vivir. Ya no se va más. Si usted lo resiste, lo contrista y lo apaga, está ahí. El Espíritu Santo está, pero contristado. Está apagado. Pero a donde queremos llegar es que es necesario que usted lo reciba en su corazón, pero Él no va a darle una patada a la puerta y abrirla, no. Él está tocando a esa puerta de su corazón, esperando que usted le abra, porque si Él quisiera, entra, así como Él tiene poder para hacer todas las cosas. Como entró el Señor Jesús en el cuarto donde estaban encerrados los discípulos, después de la muerte del Señor Jesús, y el Señor resucitó, y ellos estaban encerrados en una habitación, dice la Biblia, y de repente el Señor se les apareció en medio y les dijo: paz a vosotros. ¿Por dónde entró? El Señor puede hacer lo mismo con usted. El Señor puede metérsele obligado en su corazón, pero Él no obliga a nadie. Él quiere que usted abra esa puerta y quiere que usted le dé acceso a su vida, a su corazón, pero quiere que lo haga usted por sus propios medios. Él no quiere coaccionarlo a usted.
Él no quiere persuadirlo con doctas palabras, con palabras pulidas, de humana sabiduría. No, no quiere eso. Por eso es que el apóstol Pablo, o el Espíritu Santo por la boca del apóstol Pablo, nos dio esa recomendación. Que no debemos ir a ustedes con doctas palabras de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Y para poder hacer eso, necesitamos el Espíritu Santo en el corazón, adentro, ocupando ese templo que usted y yo debemos construirle a Él. Porque no va a vivir en cualquier casa, en cualquier cosa por ahí, no. Él quiere vivir en su templo. Él quiere que su corazón sea un templo limpio. Un templo que no esté lleno de idolatría, un templo que no esté lleno de cosas del mundo, no. Él quiere que donde Él va a vivir sea un templo santo para Él. Y por eso leímos esta escritura de Éxodo capítulo 12 y vamos a enfocarnos en lo que dice la palabra. El versículo 6, por ejemplo, nos dice, Dios dio una instrucción: el 10 del mes van a tomar un cordero y lo van a guardar hasta el día 14, hay que guardarlo. Llevándolo acá, al día de hoy, usted debe guardar al Señor Jesucristo. Y ese Señor Jesucristo está aquí, la palabra de Dios. Porque muy bien lo dice la palabra. En San Juan capítulo 1, versículo 1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces, eso que usted va a guardar es la Biblia, la palabra. Al guardar la palabra, al respetar la palabra, obedecerla, usted está guardando al Señor Jesucristo. Usted está respetando al Señor Jesucristo. Usted está obedeciéndole al Señor Jesucristo. Y debemos hacer eso no solamente con el Señor Jesús, sino con todo aquel, con nuestros enemigos, con nuestros vecinos, con toda persona. Debemos amar a toda persona. Eso dijo el Señor. Tratar a los demás con amor. Llevar a esa persona por medio de nuestro testimonio a Dios. No solamente hablar, es dar un testimonio viviente. Entonces, la Biblia nos dice que debemos guardar ese cordero, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es el que usted debe guardar. Y el versículo 13, la palabra nos dice que esa persona allá en Egipto venía esa plaga de muerte que iba a matar a los primogénitos de toda la familia, fueran hebreos, fueran israelitas, fueran egipcios, el que fuera, estuviera ahí, iba a ser muerto si no estaba bajo la señal. Y esa sangre de ese cordero que se iba a sacrificar, había que pintar los postes de la puerta y el dintel. ¿Para qué? Para que el ángel de la muerte, cuando pasara por allí a matar a los primogénitos, viera la señal en esa puerta. La señal era la sangre. En este tiempo, la señal es el Espíritu Santo. Entonces, el Señor dijo: veré la sangre y pasaré de vosotros. En este tiempo de oscuridad, en este tiempo de mortandad, porque nadie es ajeno a estas cosas. El que ve noticias en los periódicos, en la televisión, en internet, donde sea que la vea, ve que hay una mortandad en el mundo hoy en día. Hay una mortandad. ¿Cuál es la forma que tiene Dios para que usted sea salvo de esa mortandad? La señal. Usted tiene que aplicar la señal. Veré la sangre, dice el Señor, y pasaré de vosotros. Y yo tengo el mensaje, por acá lo tengo, el mensaje, la señal, predicado por el hermano William Branham.
el 1 de septiembre de 1963, y usted se pone a examinar estas palabras que fueron dichas por el Espíritu Santo, porque este es un mensaje enviado del cielo. Entonces el Espíritu Santo habló allá en 1963, sí, pero usted las lleva hoy en día y estas palabras se siguen aplicando, como lo que dice la Biblia. Eso fue allá hace 6.000 años, sí, pero la palabra de Dios no tiene fecha de vencimiento. Se sigue llevando a hoy en día y concuerda con el día de hoy, porque la palabra de Dios siempre está en tiempo presente. Y la palabra de Dios nos dice que acá en este mensaje de la señal, nos dice el profeta en la página 12 que de este mensaje, que Dios puso ese sacrificio como un sustituto de lo perfecto que había de venir después, que ese es el Señor Jesucristo, el Cordero perfecto. Pero el Señor puso un sustituto para cubrir los pecados de las personas de aquel tiempo. Ellos tenían ese mandato de parte del Señor, que debían hacer un sacrificio y debían hacerlo todos los años. ¿Por qué debían hacerlo todos los años? Porque la sangre del animal, el animal no tiene alma. El animal tiene espíritu, pero no tiene alma. Entonces, al no tener alma, no puede limpiar los pecados del humano, que el humano sí tiene alma. Solamente ese sustituto que usó el Señor, solamente cubría los pecados, pero no los limpiaba completamente, solamente los cubría. Por eso es que debían hacer ese sacrificio todos los años. Todos los años debían hacer el sacrificio. Y usted lee en la Biblia, en el Antiguo Testamento, la gente todos los años iba al templo a llevar su cordero, a llevar su buey, lo que fueran a sacrificar para cubrir sus pecados. Por eso, porque no había otra forma. Ese era lo que ellos podían hacer para cubrir los pecados. Pero el espíritu malo que los llevaba a seguir pecando estaba todavía ahí. No podía ser limpio completamente el creyente allá en aquel tiempo. Por esa causa, porque el animal no tiene alma. Y nos dice la palabra, por eso esa vida del animal no podía regresar sobre una vida humana, porque no había alma en aquella vida. El alma es la naturaleza de la vida, el alma es usted. El verdadero José Rossi es este que está aquí adentro. Cuando se vaya con el Señor, o cuando salga de este cuerpo, si llega ese tiempo, porque estamos esperando la promesa del Señor, que es la transformación y el rapto. Pero si llegara el día de partir con el Señor, bueno, esa alma se iría con Él. Esta habitación, que es este cuerpo, quedaría vacío. Y eso es lo que pasa cuando un cristiano parte, se va con el Señor y queda la habitación, el carapacho ese que queda ahí, el cuerpo, eso queda vacío. Ese no es Él el que está ahí. Esa es la casa donde vivió. Pero la verdadera persona se fue con el Señor. Dice, el alma es la naturaleza de la vida. Por eso la sangre estaba como señal. Porque era la vida del animal. Y como el animal no tiene alma, por eso solamente era un sustituto. Por eso solamente cubría el pecado. Lo único que puede limpiar completamente el pecado del hombre y de la mujer es la sangre de Jesucristo, el Cordero perfecto. Porque cualquier hombre de la antigüedad, los profetas, cualquiera de los profetas, si Dios le hubiese propuesto que diera la vida para pagar los pecados de las personas, con gusto hubiesen accedido. Pero no lo hicieron. ¿Por qué? Porque debía ser un Cordero perfecto, sin pecado, sin mancha, sin peladura, perfecto.
tipo de nuestro Señor Jesucristo, el sacrificio perfecto. El Señor era sin pecado. Él nació sin pecado. Él no fue concebido por la vía del sexo como nosotros. Como todo ser humano desde Adán y Eva para acá, desde Caín y Abel para acá, todos nacieron por la vía del sexo. Y por eso se traía ese pecado original, arrastrando. Y todo ser humano, los profetas y todo, podían haber sido hombres buenos, hombres santos, apartados del mal, y le prestaban un servicio a Dios, le dedicaban su vida a Dios, pero traían eso arrastrando. El único que no tenía pecado era el Señor Jesús, que nació por obra y gracia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino sobre María y hizo sombra sobre ella. Entonces, por eso es que estamos hablando de esto, de la señal. La señal para el creyente hoy es el Espíritu Santo. Usted, el Señor pagó el precio, ¿verdad? Derramó su sangre preciosa allá en la cruz del Calvario. Dio su vida por sus pecados y por los míos, por sus transgresiones. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Nosotros merecíamos ese castigo, pero Él lo llevó porque Él nos ama. Nos amó allá y hoy en día nos sigue amando. Por eso hoy en día, y hasta que el tiempo dure, y siempre le decimos esto, queda poco tiempo, no queda mucho tiempo, Él va a seguir dándole ese Espíritu Santo a todo aquel que se rinde en sus manos, que se deje limpiar, que se deje procesar por Dios. Él sigue dándole el bautismo del Espíritu Santo, pero llegará el día cuando eso se termine. Cuando la hora llegue, hasta ahí llegó. Ya no hay más oportunidad. Va a llegar a ese día cuando no haya más oportunidad. Pero hoy en día todavía hay oportunidad. Por eso Dios todos los días en estos servicios, por acá por este medio, todos los días lo está llamando al arrepentimiento, a que le confiese su pecado al Señor, a que arregle su vida, a que pida perdón, a que haga, o sea, toda cosa que pueda estorbarle en su vida espiritual sea arreglada. Todo. Si tiene algo que confesar, confiéselo. Ese es el día a día del Señor. Llamarlo a usted al arrepentimiento, a hacer todas esas cosas. Y dice la palabra de Dios, esa es la señal que Dios requiere de la iglesia hoy. Dios tiene que ver esta señal. Él la tiene que ver en cada uno de nosotros, porque la iglesia no es el tabernáculo. La iglesia es el cuerpo de creyentes, el cuerpo de Jesucristo, los escogidos de Dios. Esa es la iglesia. Porque hoy en día hay muchas iglesias, pero no todas son iglesias de Dios. ¿Cómo se sabe si es la iglesia de Dios? Si están tomando la palabra de Dios completa, sin que falte nada, sin rechazar nada, sin decir, no, eso no es así. A mí no me parece. Esos a mí no me parece, son peligrosos para la vida espiritual de las personas. Entonces, ¿qué tiene que hacer una persona? Recibir el Espíritu Santo y discernir la palabra, ver cuando es Dios en el asunto, cuando es Dios en una manifestación, cuando es Dios en una profecía, cuando es Dios en un mensaje, cuando es Dios en una palabra, en una visión, en algo que usted escuchó, cuando es Dios, cuando es el enemigo, porque el enemigo también le habla a las personas. El mismo hermano William Branham en una oportunidad dijo que en una ocasión él pensaba que estaba siendo guiado por Dios, y cuando se dio cuenta, resulta que era Satanás que lo estaba guiando, y él no se había dado cuenta y corrigió. Entonces eso debemos hacer cada uno de nosotros. Debemos tener esa señal, lo primero, porque hay mucha gente que son escépticos a esto, a las manifestaciones de Dios. Porque no, porque se me puede embochinchar la iglesia, no, porque se puede meter el diablo, no, porque esto. Claro que sí lo puede hacer, pero es si la persona lo hace sin el Espíritu Santo.
Pero cuando lo hace con la vindicación de Dios, el Espíritu Santo diciéndole, esto es la verdad, esto es lo que tú tienes que hacer, este es el camino correcto. Así fue en el tiempo del Señor Jesús. Hubieron aquellos religiosos que le dijeron, eso no es. No, nosotros no nos enseñaron así. Porque habían mezclado la palabra con sus interpretaciones, con sus tradiciones. Y como lo que el Señor les vino a hablar y a enseñar no concordaba con sus tradiciones y con sus interpretaciones, entonces le dijeron, no, eso no es así. Hoy en día es lo mismo. Hay muchas personas que dicen, eso no es así, eso es contrario, eso no, a mí no me enseñaron así, eso no es Dios. Pero disciérnalo por medio de la palabra. Está en la palabra, entonces hay algo que no cuadra, entonces no hace que sea yo que no cuadre. El mismo Pablo el apóstol dijo en una oportunidad que él mismo tenía que estar vigilando siempre, porque no vaya a ser que después de predicarle a mucho, él mismo se perdiera. Imagínense, el apóstol Pablo, el hombre que escribió la mitad del Nuevo Testamento, el hombre usa una herramienta que Dios usó que todo el mundo rechazaba. Todo el mundo decía, no, cuidado con ese, que ese nos anda persiguiendo y nos mete preso y nos hace blasfemar y esto. Pero Dios dijo, no, yo lo voy a usar. Esa es la herramienta que yo necesito. No puedo hacer este trabajo sin Él. Él es la herramienta. Pero Él va a saber cuánto tiene que sufrir por mí, dijo el Señor. Entonces, el Señor agarra a quien sea. El Señor no anda buscando si usted es el más inteligente, si usted tiene tanto tiempo en el Evangelio, o si usted tiene una larga trayectoria en su vida, una trayectoria ministerial o lo que sea. No, el Señor no anda buscando eso. El Señor anda buscando lo que rechaza el mundo. Él mismo lo dijo. Él le dijo a los religiosos de su día, ¿quién necesita médico? No es el enfermo. Y a esos son los que Dios agarra. A los que las personas dicen que no sirven, esos son los que Dios agarra. Pero, como le estoy diciendo, usted tiene que discernir, usted tiene que perdonar, usted tiene que arreglar, usted tiene que aceptar el Espíritu Santo en su corazón. Y si ya lo recibió algún día, encienda de nuevo ese fuego, porque puede ser que lo tenga apagado. Y dice la palabra aquí en este mensaje de la señal, en la página 12, párrafo 78, y Dios está requiriendo una señal de que usted en sí haya recibido su señal, el Espíritu Santo. Esa es la única manera y la única señal que Dios jamás permitirá, porque es la vida literal de Jesucristo regresando adentro del creyente. Si usted lo hace humanamente, si usted lo quiere hacer por sus propios medios, porque usted es hábil y ya sabe cómo hacerlo, Dios no puede usar eso. La vida del animal no podía regresar, por eso una sangre tenía que ser aplicada en la puerta, sobre el dintel y sobre los postes de la puerta. Esa sangre debe ser aplicada ahora, hoy en día, es en el corazón, en la puerta del corazón. Así tiene que ser con cada creyente, lleno con el Espíritu Santo. Una señal que la sangre derramada del Cordero, esa vida que estaba en el Cordero, ha vuelto nuevamente y ha quedado sellado allí públicamente, para que todo el que pasa, o que le hable, o que tenga alguna asociación con usted, vea que la sangre ha sido aplicada, y que la señal de la vida que estaba en esa sangre está sobre usted. Usted está a salvo de la ira. Eso únicamente, no una membresía, no señor. Entonces, que el testimonio suyo, la vida suya, refleje verdaderamente la vida de Dios. Que
como fue el Señor Jesús, así sea usted también. Que no tome en cuenta la ofensa. No, al Señor Jesús muchas veces lo ofendieron, muchas veces lo tentaron, y Él no era que andaba diciendo, usted me la va a pagar. No. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Llevar la misma vida que Él, aplicar la señal, en donde quiera que estemos. Si estamos conversando con una mujer, apliquemos la señal. Si estamos conversando con un hombre, apliquemos la señal. Si estamos en una comunidad, apliquemos la señal. En nuestra familia, apliquemos la señal. La señal, una evidencia de que el Espíritu Santo está ahí. Esa es la evidencia. No es la evidencia de hablar en lengua, como dicen los religiosos. No, si usted habla en lengua, tiene el Espíritu Santo en el corazón. No. En este día, no hace mucho, me dijo un hermano, no, cuando uno acepta al Señor, es sellado con el Espíritu Santo. Yo le dije, no, hermano, usted me va a disculpar, eso no es así. Cuando usted acepta al Señor, es justificado de sus pecados. Es el primer paso. Usted recibe la revelación de que sus pecados fueron perdonados. Se siente bien, se siente livianito, porque el pecado es un peso. Esa es justificación. Usted fue justificado, pero apenas se está gestando en el vientre de la madre. No ha nacido de nuevo, no ha sido sellado. Y entonces Dios lo pasa al siguiente paso, al siguiente peldaño en su vida espiritual. ¿Qué es eso? La santificación. Y después que usted es santificado, es limpiado por la palabra, porque la misma palabra es la que lo limpia. Entonces, ahí viene Dios a sellarlo. Ahí sí recibe el sello del Espíritu Santo. Ahí sí recibe a Dios en su corazón. Ahí es donde está naciendo de nuevo, donde acaba de nacer. Y el hermano dijo, es cierto, hermano, es verdad, gracias por la corrección. El hermano reconoció, tal vez él fue enseñado así, pero cuando uno ve algo así, uno debe decir la verdad. Si alguien está equivocado, decirle, hermano, usted está equivocado, a quien sea, así sea un ministro, así sea. Si está equivocado hay que decirle, mire, esto no es así, llevarlo a la palabra. La palabra dice esto, la palabra dice aquello. Para que aquella persona pueda reconocer y pueda enmendar su error. Tal vez, como les digo, tal vez porque fue enseñado así. Pero si reconoce, entonces Dios puede trabajar con una persona así. Pero si una persona se empecina en su enseñanza y dice, no, a mí no me enseñaron así. A mí me enseñaron fue de tal forma. Entonces Dios no puede hacer eso. Dios no puede seguir adelante con aquella persona. Entonces, ahí sí no hay ningún sustituto. Usted no puede sustituir la señal del Espíritu Santo, el sello del Espíritu Santo, eso no se puede sustituir. Muchas personas lo sustituyen con un apretón de mano, que usted le dé la mano al pastor. En las religiones se ha visto eso. Le dicen a la persona, venga acá, ¿usted quiere recibir el Espíritu Santo? Sí. Se quitan el zapato y le dan con el zapato a la persona. Ya lo recibió. ¿Qué es eso? Eso es un sustituto, eso no es recibir el Espíritu Santo. Recibió si acaso una emoción, pero no la revelación de que recibió el Espíritu Santo. No hay esa evidencia en su vida. Tal vez actúe como un cristiano, tal vez hable como un cristiano, pero a la final se le va a ver la costura, a la final se va a descubrir, porque el pecado que lleva por dentro, eso va a florecer. Algún día le sale. Pero cuando una persona de verdad es sellado con el Espíritu Santo, es el sello de aprobación de Dios. Ese es el sello de aprobación de Dios. Así tiene que ser con cada creyente hoy, lleno con el Espíritu Santo. Una señal que la sangre derramada del Cordero, esa vida que estaba en el Cordero, ha vuelto nuevamente y ha quedado sellado allí públicamente. Más abajo en el párrafo 83 dice, siendo que todos nacimos por sexo, y por esto la vida que hay allí es del mundo, y esa vida no perdura, es algo que ya ha sido juzgado y condenado. Usted no la puede remendar, no hay manera de remendarla. No hay manera de emparejarla, no hay manera de mejorarla.
Usted puede tomar esta mesa y restaurarla, arreglarla, emparcharla, donde tiene un quebradito, bueno, hacerle un arreglito ahí. Pero en lo espiritual uno no puede hacer eso. Uno no puede emparchar la vida espiritual. Uno no le puede poner un parcho a la vida espiritual, no puede repotenciar la vida espiritual, no, tiene que nacer de nuevo. La naturaleza humana tiene que ser sacada. La naturaleza animal que la trae el pecado, eso tiene que salir para que entre la naturaleza de Dios y el hombre sea de verdad nacido de nuevo, el hombre y la mujer se han nacido de nuevo. Y el sustituto, la vida de Jesucristo, tiene que entrar en usted, lo cual es el Espíritu Santo, la señal de Dios que usted ha aceptado la sangre de su Hijo Jesucristo. Cuando usted acepta que esa sangre que se derramó allá en la cruz del Calvario fue por usted, ahí empieza esa sangre a hacer el trabajo, a limpiarle los pecados. Como dice allá en el libro de Isaías, capítulo 1, versículo 18. Venid luego y estemos a cuenta, dijo el Señor. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y la iglesia en este día, que ha recibido la señal del bautismo del Espíritu Santo, que la sangre ha sido derramada y que el Espíritu Santo está sobre la iglesia, sin nosotros, entonces ellos no pueden resucitar. Y hablando de los muertos en Cristo, entonces nosotros debemos eso es lo único que hay que hacer, aceptar eso. No es un trabajo del otro mundo que usted tiene que hacer, no. Solamente creerle a Dios. Hay cosas que uno lee por primera vez en la Biblia y Dios le revela a uno y uno dice, no, pero es que esto es imposible. Como cuando una persona tiene una enfermedad terminal, algo que nadie se salva, y Dios te dice por revelación, usa un hermano, usa quien sea para decirte, ya está sano. Es algo que parece imposible a la mente humana. Por eso es que no debemos examinarlo con nuestra mente humana, sino llevarlo a la mente de Cristo, creerlo como Dios lo dijo, porque ese es un mal que tiene la humanidad hoy en día. El diablo le dice a la persona, estás enfermo, y Dios le dice, no, estás sano. Entonces la gente prefiere creerle al diablo que creerle a Dios. Dice, no, si es verdad, estoy enfermo. Y Dios le dice, no, pero estás sano. No es que tengo el síntoma, estoy enfermo. Yo sé, me dijo una vida en una oportunidad, no voy a saber yo cuando estoy enfermo, me regañó. Y yo, bueno, si usted lo dice, quédese así. Usted es evangélico todo el tiempo con eso, que Dios me sana, no voy a saber yo que estoy enfermo, me dijo. Bueno, quédese enfermo. Porque Dios da una promesa que no le entra a las personas en la mente, porque usan su propia mente, lo examinan humanamente, carnalmente. Y estas palabras no deben ser examinadas carnalmente, deben ser examinadas espiritualmente. Y sigue diciendo acá el mensaje, la señal. Pero ahora es el tiempo de la señal, cuando cada casa tiene que estar cubierta por la señal. Toda casa de Dios tiene que ser cubierta por la señal. Todos los que están adentro tienen que ser cubiertos por la señal. Y la casa de Dios es el cuerpo de Jesucristo. Y por un espíritu somos todos bautizados en esta señal y llegamos a ser parte de ella. Por lo que Dios dijo, cuando vea esta señal desplegada, pasaré de vosotros. Entonces, Dios nos insta a que apliquemos esa señal en todas partes. Hay una escritura que es cuando el Señor o los espías que envió Josué, siendo dirigidos por Dios, le dieron una señal a una mujer allá en Jericó. Eso está en el libro de Josué, en el capítulo 2.
usted lee, son varios capítulos. Capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6. Lea esos cuatro capítulos para que usted se dé cuenta de la señal, porque ellos fueron a espiar, ellos fueron a ver, a estudiar aquella ciudad, si había ejércitos, si eran fuertes, si eran débiles. Cuando llegaron a la casa de una mujer ramera. A esa fue la que Dios escogió. Y ella le dijo, no, ustedes son judíos, ustedes son del pueblo de Israel, de los hijos de Israel, y aquí en la ciudad la gente están asustados, su espíritu desfallece por causa de ustedes, porque ellos saben lo que Dios le hizo a aquellos reyes por allá, a Og y al otro rey, creo que se llamaba Magog. Eran reyes fuertes, tenían ejércitos fuertes, pero Dios los destruyó por causa de sus hijos, y por eso esa gente estaban temblando. Y en eso llegaron a llamarlo. Mire, sabemos que tú tienes unas personas ahí de los hebreos, y van a destruirlos, a matarlos. Y ella los escondió. Y no, se fueron. Y cuando la gente se fueron, ella le dijo, bueno, yo hoy les hice bien, ustedes tengan misericordia de mí. Bueno, vas a poner una señal en la ventana, le dijo uno de los espías. Eran 2 espías. Tú vas a poner una señal allí, un cordón de grana, o sea, una tela roja, tipificando la sangre como una señal. Y nosotros cuando veamos esa señal, tu casa no le va a pasar nada. Y si tú metes a tu familia ahí en esa casa, a tu padre, a tu madre, a todo el que tú metas ahí, a eso no le va a pasar nada. Y llegó el día de entrar en la ciudad. Usted lee el libro de Josué desde el capítulo 1 y sigue leyendo más adelante, usted se dará cuenta de todas las cosas que pasaron. Como Dios fue haciendo las cosas, fue haciendo lo imposible, porque era un muro que tenían que tumbar con a pico y escardilla y cosas, no lo podían tumbar. Era un muro gigante, pero Dios les dijo cómo era que iban a hacer para tumbarlo. Algo a la mente humana que no era aceptable a la mente humana, que gritaran, que cuando ellos gritaran el muro se iba a caer. Un muro grandísimo. Dice la escritura que habían casas. La misma mujer a la que le dijeron que le iban a dar la señal, esa mujer vivía en el muro. Habían casas allí en el muro, habían calles, hacían carreras de caballo ahí en ese muro. O sea que había una pista, una calle por donde transitar. Y es una cosa inmensa. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando ellos gritaron, el muro se cayó. ¿Y qué cosa, no? Todas las casas se tienen que haber caído con el muro. Pero la casa donde estaba aquella mujer, donde estaba la señal, esa casa no se cayó. Así, eso tipifica de nuestra vida espiritual. Si nuestra vida espiritual está sellada con el Espíritu Santo, tiene la sangre aplicada, eso no va a perecer. Pero ¿quién hace eso? Los mismos israelitas tenían que matar el cordero y aplicar la sangre ellos mismos. En este caso, usted mismo y yo mismo tenemos que aplicar esa señal en nuestras vidas. Primeramente eso, porque nosotros no vamos a ir a aplicarle la señal al vecino, a la familia, cuando nuestra vida es un desastre. No, nosotros debemos aplicar la señal a nuestra vida. Y esa señal es la que va a llevar a que el vecino, a que el familiar, a que el enemigo, todo aquel con el que usted pueda tener contacto, como leímos ahorita acá en el mensaje, todas esas personas van a tomar decisión. Todas esas personas van a querer ser como es usted, van a querer ser transformados como Dios lo transformó a usted.
Por eso es que dice la palabra, cada casa tiene que estar cubierta por la señal. Y la casa es usted, no su casa de 4 paredes y un techo, no, es su casa espiritual, su corazón. Cada casa, porque usted no puede vivir por la revelación mía, ni yo por la suya. Muchas personas pueden decir, no, bueno, mi mamá es cristiana. Sí, su mamá es cristiana, ella aplicó la señal. Aplicó la señal en su corazón. Aplicó la sangre en su corazón. Pero eso, usted tiene una promesa de parte de Dios. El Señor lo dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero esa casa tiene que, cada heredero de esa promesa tiene que alcanzarla. Tiene que alcanzar la promesa, tiene que esforzarse en la fe. Porque no es fácil. Muchas personas piensan que la vida de un cristiano es fácil. Un hermano me dijo en una oportunidad, si ser salvo fuera fácil, todo el mundo fuera fácil, todo el mundo fuera salvo, cualquier persona fuera salvo, pero no es fácil, es difícil. El reino de Dios se hace fuerza, dijo el Señor. Los valientes son los que la arrebatan. ¿Por qué? Se necesita valentía, se necesita valor. Esfuérzate y sé valiente, le dijo el Señor a Josué. ¿Por qué? Porque no es fácil. No es fácil luchar contra la corriente. Vamos a ponerlo un ejemplo natural. En un río, usted anda en un bote, así de remo, y usted si va en la misma dirección del río, es facilito. Se deja llevar y le da con los remos y es facilito, pero llévele la contraria al río a ver, para que usted vea cómo tiene que esforzarse para poder avanzar. Si allá daba medio un remazo y avanzaba, aquí tiene que dar el triple de los remazos para poder avanzar un poquitico. Así es en la vida espiritual. Tenemos que esforzarnos para avanzar, para dar un paso, esforzarnos en la fe, esforzarnos en cada cosa que Dios nos mande a hacer, esforzados en la humillación. Hay que esforzarse, no es fácil. Humillarse no es fácil porque el orgullo humano hace que las personas no se rindan, no quieren humillarse. Entonces eso lo hace difícil. Sujetarse a la palabra no es fácil, hay que esforzarse. Obedecer a la palabra, eso no es fácil. Hay que nadar en contra de la corriente, porque el mundo tiene su propia corriente. El mundo hace las cosas de una forma, y si usted se lanza ahí, en el mundo, y se deja llevar por la corriente, cuando acuerde, está perdido. No sabe dónde está. No sabe si es un cristiano, si es brujo, si es mundano. No sabe qué es. Hace las cosas contrarias a lo que Dios manda. Y dice, no, yo soy cristiano también. ¿Por qué? Porque no se esforzó, no nadó contra la corriente. No remó en contra de la corriente, sino que se dejó llevar por la corriente. Entonces, hay que esforzarse, perseverar en el servicio. ¿En el servicio qué? En el servicio a Dios. Porque no vaya a pensar que usted va a ser un cristiano y va a estar ahí de adorno. No. La palabra nos dice allá en Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 8. Dice, porque si en vosotros hay estas cosas y abundan, ¿cuáles cosas? La naturaleza de Dios. Eso es. La naturaleza de Dios está en usted. La vida de Dios está en usted. Su corazón está sellado, su alma está sellada con el Espíritu Santo. Entonces, eso no lo va a dejar estar ocioso.
ni estéril. Ahí Dios le va a revelar cuál va a ser su función, qué es lo que usted va a hacer para el reino. Porque usted no va a ser un hijo toñeco, ¿no? Dios no tiene hijos toñecos. Muchas personas piensan que Dios tiene hijos toñecos, no. Ni tiene nietos tampoco, porque nosotros como humanos toñequeamos a los nietos. Pero Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Y Dios el que ama castiga y azota al que recibe por hijo. Entonces usted va a comenzar en el día de hoy a ser procesado por Dios. Usted va a tomar la decisión de aceptar al Señor como su Salvador y va a empezar a caminar en el Señor para recibir la señal. Entonces sépalo y entiéndalo, usted no va a ser un hijo toñeco, no, usted va a ser procesado. Como se procesa el oro. ¿Cómo se procesa el oro? Antes, cuando no existían los procesos químicos, ¿cómo procesaban el oro? A martillazo. El oro, el metal trae escoria, trae piedra, trae carbón. Y allá en la antigüedad le sacaban era martillazo. Así hace Dios con sus hijos. Aquellos que procesa a golpe limpio. Para que podamos aprender. Porque un hijo toñeco consentido, entonces hace lo que le provoca y el padre no le dice nada. Pero Dios no es así. Dios no es un abuelito chocho, un abuelito alcahuete, no. Dios es mano dura. Y si usted se decide en el día de hoy empezar a caminar con el Señor, bueno, recíbalo. Pero usted va siendo procesado, va a experimentar los beneficios de Dios. Usted va a tener paz. Usted nunca ha tenido paz en su vida. De ahí en adelante, cuando acepte al Señor, va a empezar a conocer la paz de Dios. El mundo lo va a perseguir porque usted no se va a comportar igual que el mundo. Pero el Señor dijo, yo tengo por allá 7,000 que no han doblado sus rodillas a Baal. 7,000 que no se han conformado al mundo, 7,000 que están remando en contra de la corriente. No es que tengamos un número exacto de los que van a ser salvos, ni del cuerpo de Jesucristo hoy en día, no. Estamos citando lo que dice la palabra. Pero no sabemos cuántas personas van a ser salvas. No sabemos cuántas personas reciben el Espíritu Santo. Si usted me dice que recibió el Espíritu Santo, yo le creo, yo soy un creyente. Yo le creo, pero usted tiene que vivir eso. Eso tiene que salir solo, tiene que ser aflorado en su vida. Entonces Dios no tiene hijos ociosos ni estériles, sino que desean más, recibir el conocimiento. Como dice acá, el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, la revelación. Entonces, por eso el Señor nos dice que cada uno de nosotros debe aplicar la señal. En su hogar, aplique la señal en su hogar. No permita cosas del mundo ahí en su hogar. Empiece de una vez en su casa, aplicar la señal. Cosas extrañas. No, que yo tengo ahí de adorno una botella de whisky. Bote eso. Elimine eso de su casa, porque lo natural tipifica lo espiritual. Entonces, si su casa natural está limpia, entonces su vida espiritual quiere decir que está limpia. Pero usted dice que su casa espiritual está limpia y en su casa tiene un poco de cosas pecaminosas que lo pueden volver a llevar al pecado. La botella ahí, la tentación, la botella ahí en la licorera. No, esa la tengo de adorno. No, salga de eso. Ahí hay un demonio. Bote eso. Que los pantalones a las damas. No, tengo unos pantalones guardados cuando yo era mundana. Bote eso. Quémelo. No lo voy a regalar porque entonces le está haciendo daño al que se lo regale. Quémelo. No, que yo tengo guardado la guitarra de cuando yo era mundano y cantaba mis canciones mundanas. Bueno, si usted sabe
Tocar la guitarra, dedíquele eso al Señor. Ese don, porque es un don dado por Dios, que usted lo usaba mal hace tiempo, ahora úselo para bien, úselo para alabar a Dios, para agradar a Dios, no para su beneficio, para el beneficio del cuerpo de Cristo. Para eso es que Dios envió esos dones. Y dice la palabra revelada acá en el mensaje de la señal, página 15, el ministerio de la novia y el ministerio de Cristo es el mismo. ¿Cómo era el ministerio de Cristo? Llamando a la gente a la reconciliación, para llevarlos a la perfección. Eso por eso dice acá que es el mismo ministerio. Es el mismo, dice. ¿Por qué? Porque Cristo los llevaba, o sea, los llamaba a la reconciliación para llevarlos a la perfección. ¿Qué está haciendo el ministerio de la novia hoy en día? Hace unos días hablamos sobre eso. El ministerio de reconciliación, para llevar al hombre y a la mujer que no sabían nada o tal vez tenían mucho tiempo en la religión, para llevarlos a la perfección, a la reconciliación con Dios, que verdaderamente busquen las cosas de Dios, no que se dejen llevar por lo que dice la religión, no, es por lo que dice Dios. Ese es el ministerio. Dice la palabra, su muerte no lo detuvo, hablando del Señor Jesús. Él volvió. Amén. No es que Dios, muchas personas piensan que el Dios le dio el Espíritu Santo allá a los apóstoles y más nada. Entonces la Biblia miente. Porque la Biblia dice que los 3.000 a los que Pedro le predicó, esos 3.000 recibieron el Espíritu Santo también. Y antes de eso a los 120. Recibieron el Espíritu Santo esos 120 y los 3.000 también. Y después de ahí muchos más. Y entonces la Biblia miente. No, la Biblia es, la palabra sigue, es verdad. Y el Espíritu Santo sigue bautizando, sigue trayendo a los creyentes, metiéndolos verdaderamente donde tienen que estar. O indicándoles cuál es el camino. Y llevándolos a la verdad. Y dándole ese bautismo del Espíritu Santo en su corazón, en su alma. Entonces, el Señor Jesús, la muerte no lo detuvo. Dice, regresó en la forma del Espíritu Santo para continuar la obra y aún continúa. Hoy en día, allá en los apóstoles, en el aposento alto, hizo la obra. Después con los 120 hizo la obra. Después con los 3.000 hizo la obra. Y así ha pasado el tiempo y Él sigue haciendo la obra. Uno aquí, uno allá, otro allá. Los escogidos de Dios, los que se han rendido en las manos del Señor, los que han obedecido la palabra. Esa es la señal. El Espíritu Santo en el corazón. Esa es la señal. Entonces, con Rahab, ¿qué hizo Dios con Rahab la ramera? Bueno, Dios le dio esa señal. Le dijo, pon ese cordón ahí. Qué maravilloso es Dios. Mire cómo hace las cosas Dios. Todas las casas, todo el muro se cayó, pero la casa de Rahab la ramera no se cayó. Porque ella aplicó la señal. Para ella, a ella le fue dada esa señal de atar una tela en la ventana. A nosotros nos es dada una señal. Que tenemos que tener el Espíritu Santo en el corazón. La señal de Dios para este día en el corazón. Para poder meter en la cobertura. Porque eso fue lo que hizo Rahab. Los metió en la cobertura, los metió dentro de su casa. Al papá, a la mamá, los hermanos, los primos, los tíos. Todo el que aceptó y quiso entrar, ese fue salvo. Ese no le pasó nada. Pero el que dijo, no, de todas maneras me van a matar, de todas maneras algún día me muero, ese se murió ese día. Hay mucha gente hoy en día que puede decir así, no, yo no creo eso que dice el hermano, porque, bueno, a mí me bautizaron y a mí me echaron el agua en la cabeza y listo, y ya yo soy bautizado.
Y así que ya yo tengo esa señal. Esa no es la señal para este día. La señal para este día es el Espíritu Santo en el corazón. No, yo soy evangélico. Eran algunos. Gloria a Dios, porque usted es evangélico. Siga avanzando. Siga avanzando porque aún tiene mucho camino que recorrer. ¿Por qué? Porque usted no tiene que llegar a ser evangélico, usted tiene que llegar a ser cristiano. Y cristiano no es el que dice, yo acepté al Señor. No, ese es un creyente. Cristiano, como dice la Biblia ya en el libro de Romanos capítulo 8, versículo 9, el que no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. O sea que si no recibe el Espíritu Santo, si no lo recibió en el corazón y su vida está reflejando eso, entonces no es un cristiano. Es un creyente, pero no es un cristiano. Y dice la palabra, el Espíritu Santo es nuestra identificación. Eso es lo que nos identifica a nosotros como cristianos. No nuestra membresía en las iglesias, no nuestro conocimiento de la Biblia, no es cuánto sepa usted de la Biblia, no es cuánto usted sabe, no es que usted se aprenda la Biblia de memoria. Es bueno que usted se pueda estudiar eso y se la sepa de memoria, gloria a Dios por eso. Pero no fundamente su vida espiritual en eso. Ahí es donde está el peligro. Fundamentar nuestra vida espiritual en aprenderse la Biblia. No. Es bueno, pero eso no debe ser su fundamento. Su fundamento debe ser tener al autor de la Biblia adentro, en el corazón. Tener al autor de la palabra de Dios. El autor. Recuerda lo que dice la Biblia. Que la Biblia fue escrita por hombres siendo inspirado del Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo es el autor. Y usted tiene que tener ese autor de la palabra adentro. Para que lo lleve a la palabra. Para que lo lleve a la Biblia. Cuando usted vaya a hacer algo, para que usted diga, ¿qué haría el Señor Jesús en mi lugar? Porque el Señor Jesús es el Espíritu Santo. No vaya a pensar que son tres, como dicen por ahí los religiosos. El Padre es un viejito barbudo con la barba blanca y el Hijo es otro más joven con la barba negra y el Espíritu Santo es una paloma. No. La Biblia dice que esos tres es uno solo. Que tres son los que dan testimonio en el cielo. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Es lo que dice la Biblia. Entonces, no es cuánto se aprenda usted de la Biblia. No, que el autor de la Biblia esté en usted. Esa es la señal. Las cosas que no conocemos y que Dios quiere darnoslas a conocer para que nosotros, si dejamos al Espíritu Santo, dejamos a Dios allá atrás, el Espíritu Santo cruzó, Dios cruzó en una esquina y usted siguió derecho porque andaba descuidado, porque andaba conformado al mundo. Entonces regrésese allá donde lo dejó. A él está esperándolo ya, porque él sabe que usted se descaminó, él sabe que usted se desvió. No, yo estoy firme en la religión, yo estoy firme en la iglesia. Sí, pero dejó al Señor, al más importante. Entonces regrese allá y búsquelo. La señal es la que vive en usted, no es su propia vida, sino que es Él. No que usted viva su propia vida. No, yo vivo mi propia vida, que nadie se meta en eso. Entonces no está Dios allí, dirigiendo. Pablo dijo, la vida que ahora vivo, él vivió una vida distinta a la que antes vivió. No soy yo, más vive Cristo en mí. Esa tiene que ser nuestra esperanza. Eso está en el libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Que no sea usted mismo viviendo. Que no sea usted el humano dirigiéndolo en las cosas espirituales. ¿Qué es eso? Eso no concuerda. Para poder tener beneficio en las cosas espirituales tiene que ser el Espíritu Santo dirigiéndolo. Dirigiéndolo a usted y dirigiéndome a mí. Cada uno tiene que tener esa experiencia. Entonces, la vida que usted vivía, esa murió. Ese yo que usted vivía, ese tiene que estar fuera. Para que ahora sea Dios, ahora sea Cristo
en usted, Cristo viviendo en usted. El profeta aquí nos pone un ejemplo, una persona que dice que si usted hubiera cometido un crimen y le iban a juzgar en un tribunal, o sea, usted sabe que cometió un crimen, que mató a una persona, por ejemplo, usted cometió un crimen, cualquier crimen que sea, y sabe que usted es culpable, usted necesita un abogado bueno, que demuestre que agarre y diga que usted es inocente. Entonces, más adelante nos dice el profeta, pero en este caso, en nuestra vida pecaminosa que traíamos, tenemos un abogado, a Jesucristo. Pero ese abogado también es juez, también es juzgado. Él es todo. Él es el Señor de señores, el Rey de reyes. Entonces, nosotros cometimos los errores. Usted, cualquier persona que esté escuchando, cometió los errores. Hizo las cosas, las barbaridades porque no vigiló y el diablo se metió y lo hizo que hiciera cosas. Bueno, usted tiene un abogado, ese se llama Jesucristo, pero usted tiene que aceptar que ese sacrificio que él hizo allá en la cruz del Calvario fue por usted. Aceptarlo a él para que pueda ser aplicado, porque muchas personas quieren desviar, quieren tomar una vía alterna. No, yo voy a ser salvo pero sin Jesucristo. Imposible. Usted no puede ser salvo sin Jesucristo. La señal de Dios, la señal que Dios exige para este tiempo es que usted tenga el Espíritu Santo en su corazón. No puede hacerlo sin Jesucristo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es Jesucristo. Usted quiere tener la aprobación de Dios, pero sin Dios. ¿Cómo es eso? Dios no trabaja hacia distancia. Dios trabaja con la persona individualmente. Si usted lo llama y le dice, Señor, con todo respeto, con toda reverencia, Señor, yo te quiero aceptar en el día de hoy como mi Salvador. Yo acepto que esa sangre que se derramó en la cruz del Calvario fue por mí. Él viene y lo hace. Él viene y lo limpia a usted. Porque para eso es la sangre. La sangre, muchas personas piensan que la sangre de Cristo es para limpiar su casa, para limpiar el carro. No, la casa suya no tiene pecado, ni el carro tampoco. No, para que saque todos los espíritus. No, está equivocado. Usted fue mal enseñado. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Pero lo que echa fuera a los demonios, ¿qué es? Que usted invoque su nombre. No que usted diga, en el nombre de Jesús, hay mucho Jesús. En el nombre de Cristo, Cristo quiere decir ungido. Hay muchos ungidos. Una persona puede tener la unción de un espíritu religioso. Una persona puede tener cualquier unción. Pero lo que ahuyenta al diablo y a sus demonios es el nombre del Señor Jesucristo. Como le dijo Pedro a aquellos creyentes allá en el libro de los Hechos de los Apóstoles, dice así en la Biblia, pero de verdad es los hechos del Espíritu Santo en los Apóstoles. ¿Qué le dijo Pedro? Ellos le dijeron, ¿y qué haremos? Porque ya escuchamos la predicación, pero ¿qué vamos a hacer? Tal vez usted se pregunte también en esta hora eso también. Ya escuché la predicación del hermano. ¿Y ahora qué hago? Arrepentido, dijo el Señor por la boca del apóstol Pedro, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo, para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces usted se arrepiente para el perdón de los pecados. El Señor le limpia los pecados, como dice ya la escritura que le nombré hace unos momentos, Isaías capítulo 1, versículo 18. Entonces usted se arrepiente y Dios le perdona los pecados, le limpia de los pecados. Usted queda como si nunca hubiese pecado. Se bautiza en el nombre del Señor Jesucristo como un acto de buena conciencia
como dando testimonio a Dios de que usted le cree. No es que el agua le va a limpiar los pecados, el agua no limpia los pecados. Lo que le va a limpiar los pecados es que usted crea que Jesucristo ya llevó esos pecados y que su sangre es la que lo va a limpiar. Entonces las personas dicen, la sangre de Jesucristo limpia mi hogar. No, mi casa allí, la casa de 4 paredes, no. La casa invoco el nombre, la sangre de Cristo para que limpie el carro. ¿Qué es eso? La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, pero a nosotros, no a la casa ni al carro. ¿Usted quiere echar un demonio fuera de su casa? Hágalo en el nombre del Señor Jesucristo. Nombre sobre todo nombre. Entonces, tiene que hacer las cosas correctamente. Aplique la señal para que Dios le enseñe las cosas que usted no conoce. Para que Dios le dé a conocer las cosas que usted no conoce. Reciba el Espíritu Santo en su corazón. Pero si no es que usted lo va a recibir con su corazón todo lleno de raíces de amargura y problemas y enemistades, rencores. No, eso tiene que ser limpiado, eso tiene que ser echado fuera. Usted tiene que limpiar, permitir que Dios le limpie su corazón con la palabra. Entonces, usted va sacando cosas, entonces tiene más capacidad para Dios, para el Espíritu Santo, para que quede su casa completamente limpia. La Biblia nos dice que el Señor ve el corazón, y cuando Él examine su corazón y vea que allí no hay nada de raíces de amargura, ni rencores, ni problemas, entonces ahí va a venir Él a vivir ahí, cuando esté limpio, porque Dios no habita en un lugar sucio. Entonces ahí va a ser aplicada la señal, y a usted va a aplicar la señal en su corazón, y su vida va a reflejar esa señal. La señal es aplicada y ahora solamente la señal es reconocida. El Señor Jesús, en el libro de Juan, capítulo 14, y es lo que dice. Vamos a leer desde el versículo 1. Capítulo 14 de Juan, versículo 1. No se turbe vuestro corazón, o sea, no se preocupe. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, de otra manera os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os aparejaré lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Entonces, ¿qué nos dice esto? Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Esa señal que está en su corazón, esa es la que Él va a venir a buscar. Y les acabo de decir, esa señal es el Espíritu Santo. Hoy en día, la señal no es que usted en su casa va a echar sangre, sí, no. La señal es que el Espíritu Santo está en su corazón. A eso es que usted tiene que, desde hoy en día, enfocar su vida. A recibir eso. A pedirle al Señor, Señor, si hay algo que estorbe aquí, para que yo reciba el Espíritu Santo en mi corazón, dígame qué es, y yo lo hago, yo arreglo eso. Yo desaparezco eso de mi vida. Ahí es donde usted va a tener verdaderamente beneficio. Ahí es donde se va a aplicar la palabra que Él dijo, vendré y os tomaré a mí mismo. Él no va a venir a tomarlo a usted, a su propia naturaleza que está ahí en su corazón. No, usted tiene que limpiar su corazón, permitir que sea limpio su corazón, para que venga la vida de Dios, la señal a su corazón. Y Él estaba dispuesto a hacer tal sacrificio para que ahora la señal pueda ser aplicada. ¿Y cómo va a saber usted que esa señal ya fue aplicada en su corazón? Porque su vida no va a ser la misma. Esa es la evidencia de que usted recibió el Espíritu Santo en su corazón. Su vida va a cambiar. Su vida ya no va a ser la misma. Si usted era una mujer chismosa, usted ya no va a desear eso. Usted no va a seguir siendo una chismosa. Usted va a querer ser una mujer verdadera, amable,
si usted era un hombre borracho, un hombre o tal vez un religioso, pero que por dentro había rencor o una raíz de amargura o algo, usted, después que recibe el Espíritu Santo, usted va a decir verdaderamente que ahora sí estoy experimentando la paz de Dios, el gozo de Dios, todas esas cosas, todas las virtudes de Dios, la fe, el poder, la paciencia, la templanza, todo eso está en mi vida. Entonces allí es que usted se va a dar cuenta que la evidencia está ahí en su corazón. ¿Y cómo va a saber usted? Porque ahora usted va, aquel que hablaba mal suyo, que usted le tenía rencor, ahora lo va a amar. Usted estará dispuesto a dar la vida por aquella persona. Aquel que le desea mal, usted va a decir, Dios te bendiga, voy a orar por ti. O no le dice, sino que ora por aquella persona. Y si esa persona necesita de usted, usted está dispuesto a hacer lo que sea por aquella persona. Usted va, en vez de rencor, va a tener ese amor. Se va a reflejar el amor. Porque Dios es amor. Es lo que dice la Biblia. El que no conoce, el que no ama, no conoce a Dios, dice en la Biblia. Porque Dios es amor. Entonces cuando usted empieza a sentir ese amor, y te va a decir, yo antes aborrecía a esa persona, me caía mal esa persona, yo no lo podía ver, le tenía un rencor porque me hizo algo cuando éramos niños, cuando éramos antes, hace mucho tiempo me hizo algo, y yo le tenía ese rencor, pero ahora no siento ese rencor. Ahora lo que siento es amor por aquella persona, quiero hacerle bien, quiero que esa persona esté bien, quiero que esa persona venga también a los pies de Cristo, para que pueda experimentar lo que yo estoy experimentando. Allí usted se va a dar cuenta que usted tiene la señal aplicada en su corazón. Y va a hacer el esfuerzo. Usted se va a esforzar es en eso, para que también el vecino, su familia, todos reciban ese amor, sientan eso mismo. Como cuando uno llega a un sitio que todos tienen el mismo pensamiento, todos concuerdan, se siente bien porque todos estamos en el mismo espíritu. Eso queremos nosotros ir, nosotros queremos llevar a todo aquel, a todo. Lástima que todos no lo van a recibir, pero nosotros no dejamos de darle la buena palabra, porque no sabemos si lo está rechazando hoy, pero no sabemos si mañana lo recibe. Tenemos que orar por aquella persona y reclamarla, decirle, Señor, mira esta persona que antes yo le tenía rencor, antes me caía mal, pero ahora después que tú vives en mi corazón, Señor, ahora yo amo a esa persona. Yo quiero que esa persona no siga haciendo más mal. Yo no quiero que siga siendo un delincuente. Yo no quiero que esa persona siga haciendo las cosas contrarias a lo que tú dices. Ahora yo quiero que esa persona sea como yo, como dijo el apóstol Pablo, sean imitadores de mí, como yo de Cristo. Porque él sabía que estaba haciendo la voluntad de Dios. Y así nosotros podemos también hacer con aquellas personas. Pedirle a Dios, Señor, yo quiero, dame palabra para hablar con esa persona. O envíale a cualquier instrumento tuyo, cualquier herramienta que tú tengas, envíaselo para que lo lleve a la verdad. Eso es desplegar la señal. Y nuestra vida vivida, que cuando alguien nos hable acaloradamente, nosotros le podamos responder cariñosamente, con la templanza de Dios. Eso es lo que va a hacer que aquel que está viendo la diferencia de como usted era antes a como es ahora, va a decir, ahí hay algo que no es normal, ahí hay algo sobrenatural, porque eso es lo que Dios hace cosas sobrenaturales. Lo que nosotros no podemos hacer, yo no puedo cambiarle su naturaleza a usted, yo no le puedo transformar su vida, pero Dios sí puede hacerlo. Por eso le invitamos en esta hora, en esta noche, que usted medite sobre estas palabras que ha escuchado y que llegue a una conclusión de su vida. ¿Dónde va a pasar usted la eternidad? Después que usted parta de este mundo, ¿a dónde va a ir a parar? Usted tiene que tomar su decisión en vida. No como dicen
los católicos romanos, que hay un sitio que llaman el purgatorio, y entonces ellos cobran un dinero para que Dios lo meta ahí en el purgatorio, y entonces ellos cobran y oran para que Dios los pase de ahí del purgatorio, los pase al cielo. No, eso no es así. El purgatorio es aquí en la tierra. Aquí es donde se purgan nuestros pecados. Aquí es donde usted tiene que confesárselo al Señor. Cuando usted se los confiesa, los está purgando. Usted está quedando libre. Entonces, cuando usted se los confiese, usted sentirá esa libertad. Y empieza a caminar. No es que usted se va a quedar estancado, no. Siga caminando. Dios le va a ir indicando cuáles son los pasos que usted va a dar. Como le dije hace unos momentos, usted va a seguir las huellas del Señor. El Señor va a ir caminando por el camino correcto y usted va a ir pisando donde Él pisó. Él lo dijo, ejemplo les he dejado, para que así como yo hice, vosotros también hagan. Entonces, Dios nos ha hecho bien y Dios quiere hacerle bien a usted también, pero usted tiene que permitírselo. Y el fin que quiere Dios con usted es que usted lo reciba a Él, que usted reciba esa señal de la que le estamos hablando, que usted reciba ese sello de aprobación de Dios en su corazón, para que usted, ahí cuando recibe el sello, ahí sí es salvo. Ahí sí, cuando usted recibe ese sello, está seguro en Dios, pero tiene que seguir vigilando, no puede confiarse. No, ¿por qué? Porque hay que seguir caminando, hay que ir a la perfección. Entonces Dios lo empieza a encaminar en la perfección. Dios, el Espíritu Santo dentro de usted, esa señal diciéndole, por aquí es donde vas a ir. Cuidado con ese camino, cuidado con esto que vas a hacer, cuidado con ese negocio que vas a hacer, cuidado con ese viaje, todas esas cosas. Pero lo primero que usted tiene que hacer es buscar el bautismo del Espíritu Santo, la señal de este tiempo. Como le dije hace unos momentos, no es que usted va a echarle sangre a la puerta, no. Ese era ya en el tiempo de Moisés. Ese era el tipo de hoy. Hoy en día, ¿qué es? El Espíritu Santo en su corazón, la señal de Dios en su corazón. Y si usted ha tomado una decisión en el día de hoy, gloria a Dios por eso. Vamos a orar para que usted de aquí en adelante empiece a experimentar, empiece a dar los pasos correctos y eso sí, perseverante, pidiéndole al Señor siempre, Señor, procéseme, Señor, deme el Espíritu Santo, Señor, el bautismo del Espíritu Santo, yo quiero el Espíritu Santo en mi corazón, yo lo necesito, lo anhelo. Si hay algo que estorbe, dígamelo, Señor, yo lo corrijo y el Señor se lo va a decir. Oremos. Padre bendito, gracias, Señor. Gracias por tu misericordia, Señor. Tú no has venido, Señor, a condenarnos, Señor. Tú has venido a salvarnos, Señor. Por eso te damos gracias, Señor, porque has tenido misericordia. Nosotros estamos perdidos en el mundo. Íbamos camino al despeñadero, Señor. Pero tú, Señor, por tu gracia y por tu misericordia nos has sacado de allí, Señor, de esa condición, de la condición del mundo, Señor. Gracias, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo, Señor, nos ponemos en tus manos. Pongo en tus manos a estos amigos y hermanos que han escuchado tu palabra, Señor, y quieren dar esos pasos, Señor, para recibir tu señal, Señor, para recibirte a ti, Señor. Dale fuerza, Señor, dale fortaleza para seguir peleando, Señor, para seguir luchando en contra del diablo, porque él viene con tentaciones, Señor. Usted lo sabe, usted fue tentado allá en el desierto y sabe cómo es eso. Usted recibió toda tentación, así como nosotros, Señor, y usted sabe cuál es la solución. Por eso le pedimos, Señor, que sea usted en nosotros, para que podamos resistir también esa tentación. De otra forma no podremos hacerlo, Señor, lo necesitamos a usted. Gracias, Padre. Si hay algún creyente, Señor, si hay alguna persona, Señor, que quiere recibirlo a usted como su Salvador, hoy, Señor, recíbalo, Señor. Límpiele sus pecados, Padre Santo. Cumpla esa promesa en su vida, que él pueda o ella pueda experimentar esa maravilla, Señor, en su vida, que pueda experimentar esa paz, Señor, en su corazón, una paz que nunca había tenido, pero que ahora de aquí en adelante la va a tener, ese gozo, esa benignidad, todas esas cosas tuyas, Señor, que tú tienes
como regalo para nosotros. Haz que esas personas, estos hermanos que están recibiéndote hoy, lo experimenten, Señor. Gracias, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo, Señor, te pedimos todas estas cosas y te damos las gracias para la gloria y honra de tu santo nombre. En el nombre del Señor Jesucristo, amén. Gloria al Señor. Bueno, nos despedimos, invitándolos para el próximo servicio, mañana a las 6 de la tarde, para que usted siga alimentando su alma con la palabra del Señor. Que Dios los bendiga. Esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios, como el águila, que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas. Si eres un verdadero hijo de Dios, escucharás el llamado del gran águila, nuestro Señor Jesucristo, y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con Dios, sentado en lugares celestiales con Cristo, por la revelación de Dios para este tiempo final, siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora. Que el Señor les bendiga.